¿sí? Elementos que conocen desde física 1 incluso, ¿no? Velocidad instantánea, si ustedes quieren ver. Entonces, de esa manera, también de una manera análoga, se puede decir que, como hemos visto hace un momento, la segunda derivada respecto a t representa la aceleración. ¿Sí? Entonces son elementos, así lo vamos a llamar, que nosotros necesitamos para poder comenzar todo lo que viene de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, si no, también les voy a colocar acá alguna alternativa, porque a muchos no les gusta colocar esta notación. También podemos decir que la derivada de la función vectorial respecto al tiempo, podemos colocar, como conocen en cálculo, ¿no? No hay ningún problema. Acá, pero colocando la variable que depende de t. ¿Sí? O sea, la variable independiente o la función escalar, que es, bueno, la variable escalar que se tiene acá es t. Es más, con esa notación que ustedes están viendo al lado derecho, yo puedo mencionar que la derivada de t va a ser igual a la derivada de r sub 1 por i más la derivada de r sub 2 por j más la derivada de r sub 3 por k. ¿Sí? Si quieren utilizar esa notación, no hay ningún problema, se las puede utilizar y poder, teniendo en cuenta esos detalles en el momento que, ¿no? Seguramente en algunos tutoriales aparecerá de las formas que se les está mostrando, algunos textos un poco también se diferenciarán un poco de lo que es las notaciones, y acá se les está presentando el cómo también ustedes pueden ir denotando, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema sobre esos detalles. Vamos a dar una serie de propiedades, vamos a llamarlo, por el hecho de que estas funciones vectoriales van a cumplir ciertas condiciones o van a ser igual o se va a tener las siguientes propiedades, ¿sí? Entonces vamos a habilitarnos nuestra tercera hoja. Vamos a decir sean. A ver, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué letras utilizamos? Vamos a utilizar vectores, no hay ningún problema. Sean A, coma B, coma C, funciones vectoriales. Derivables. Eso quiere decir que existen las derivadas de un escalar t. Miren, está hablando de un escalar, ¿no es cierto? Tengan la seguridad que más adelante no solamente vamos a tener de un escalar, sino vamos a tener de dos variables escalares, de tres, ¿sí? Entonces ya de alguna manera también eso nos va a enlazar con lo que ustedes ya han aprendido en cálculo, ¿sí? Entonces, 1. La derivada de la suma de dos funciones vectoriales respecto al tiempo, a su variable escalar si quieren,
va a ser igual a la derivada de la función vectorial A más la derivada de la función vectorial B. ¿Sí? Son elementos que nosotros conocemos y que vienen de cálculo 1. Que acá también se van a juntar. Miren, aquí es lo interesante. Nosotros, acá trabajando con vectores, ya han visto en el capítulo anterior, lo que nosotros tenemos es suma de vectores, la multiplicación de un escalar con un vector. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora eso. Perdón. No sé qué está pasando, pero estamos trabajando acá. Entonces, miren, aquí está la suma, de alguna manera con la diferencia se puede trabajar de la misma manera, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que viene de la multiplicación por un escalar. Vamos a multiplicar ahora escalar, ¿sí? Pero vamos a tener también un caso particular antes de ello, que va a ser la multiplicación de una función escalar, ¿sí? Respecto al tiempo, eso quiere decir que nos vamos a dar una función. Me voy a dar la función phi, ¿sí? Porque en algún momento también en la práctica ya le he colocado esta función escalar, ¿sí? Phi, por el vector. Pero un poco para que sea un poco más interesante, les voy a colocar t y la función vectorial t, ¿sí? La multiplicación de una escalar de una función escalar, en un momento en un costado derecho se les voy a colocar, por lo que es la derivada, por lo que es la función vectorial. Y esto va a ser igual, miren, de alguna manera va a estar presente lo que ustedes conocen de cálculo 1. Es un producto. La derivada del primero sin derivar el segundo. Más sin derivar el primero, derivada del segundo. Como les decía, acá esta función, ¿sí? Se le denomina lo que hemos visto, función escalar. ¿Sí? Es como las componentes, ¿no? Es una función escalar. Aparte de que es una función escalar, como estoy derivando, entonces debe ser derivable, ¿sí? Derivable de t. ¿Sí? Porque si no, también no existiría, ¿no? Ya esas derivabilidades han visto en el cálculo 1. Entonces ya se tienen esas dos. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido el producto escalar. Entonces yo necesito también conocer la derivada del producto escalar. O producto punto, si quieren. Miren, sigue siendo un producto. Va a seguir cumpliendo, ¿sí? Por eso se le llaman acá propiedades. Son también cosas que se pueden ir demostrando con la definición que hemos dado al inicio. Entonces este va a ser derivada del primero, ¿sí? Va a seguir cumpliendo eso. Sin derivar el segundo. ¿Sí? Es escalar, ¿no es cierto? Es producto escalar, no se olviden el puntito, o producto punto, más sin derivar el primero,
producto escalar, derivada del segundo. ¿Sí? Aquí los dos son vectores. ¿Qué más hemos aprendido? Producto vectorial. Este sí va a ser, bueno, no tan nuevo por el hecho de que se va a ir viendo de manera análoga lo que se tiene del producto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Derivada del primero, producto vectorial sin derivar el segundo, más sin derivar el primero, producto vectorial derivada del segundo. ¿Sí? Miren, la función, perdón, el producto vectorial de alguna manera se está siguiendo, si ustedes quieren tener ese término de lo que conocen del producto de dos funciones de cálculo 1, ¿no? Acá, pero ya trabajando con lo que son funciones vectoriales. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto lo que es el producto triple. O producto mixto, si quieren. Producto mixto es la derivada de la función vectorial A, producto punto con lo que es B, y producto vectorial con C. ¿Sí? Acá también va a seguir, si ustedes quieren, de alguna manera, esa regla que ustedes conocen. Entonces vamos a hacer la derivada del primero por sin derivar. ¿No es cierto? Sin derivar, ¿quiénes? Todos. Primero dice producto punto con T, y luego producto vectorial con C. ¿Sí? Espero que me alcance, o si no lo voy a escribir abajo. Más, sin derivar el primero, producto punto, ¿sí? Ahora es producto punto, derivada del segundo. Por, en este caso, producto vectorial, sin derivar el tercero. Lo voy a hacer en la parte de abajo porque no me estoy entrando, más. Ahora, sin derivar el primero y el segundo, y va a ser derivada del tercero. ¿Qué quiere decir? Sin derivar A, producto punto sin derivar B, producto vectorial, la derivada de C respecto a T. ¿Sí? Miren, están acá ya todas las derivadas de todo lo que hemos ido viendo en el anterior capítulo. ¿Sí? Ustedes aquí tienen que ver que son estos elementos con los que se tiene y con los que se puede ir trabajando en la parte de con vectores, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos con una diferenciación vectorial y tenemos esos detalles para poder trabajar. Seguramente acá también faltaría el producto, triple producto vectorial, ¿no es cierto? Que en la mayoría de los textos se les aparece. ¿Qué quiere decir esto de acá? Se les voy a ir anotando. Pero va a cumplir lo mismo que estamos viendo, ¿sí? No se preocupen de eso. O sea, va a ser el primero, derivando, sin derivar los otros, ¿no es cierto? No hay ningún problema. ¿Sí? Tarea vamos a colocar. O ejercicio. En algún momento en la práctica tal vez también lo hagamos, ¿no? Si no, si ustedes pueden agarrar cualquier texto, seguramente va a aparecer la forma de demostrar, pero ya les voy mencionando. ¿Sí? Bueno, acá hay que tener cuidado estas cosas también, perdón. Cuando es así triple,
Tiene que tener otro paréntesis ahí, ¿no? Lo voy a colocar de color amarillo, tal vez, para que se distinga. ¿Sí? Entonces, esa también tenemos. No habría otras fórmulas, si ustedes quieren llamarlo así, de las derivadas o de la derivación, cuando se tienen estas funciones vectoriales de un escalar t, y también en el punto 2 hemos colocado una función escalar que también debe ser derivable en t. Entonces, son esos elementos que se tienen. Y también podríamos, si ustedes quieren ver la multiplicación simplemente de un vector, ¿no es cierto? Que seguramente cuando vayamos haciendo los ejercicios van a ir apareciendo y vamos a ir trabajando, ¿sí? Miren, hasta acá son elementos de alguna manera relacionados con cálculo. La variable escalar t, ¿sí? Pero no solamente vamos a trabajar con este tipo de funciones, o sí, de funciones vectoriales de una variable, de un escalar t, sino que también vamos a ir trabajando con varias variables, así vamos a decir, más de dos variables, dos mayor o igual, que son escalares, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Algo que tal vez no se entiende en esta primera parte, que viene a ser las derivadas de una función vectorial de una variable escalar, en este caso t. Puede ser cualquier variable. ¿Sí? Yo estoy colocando t un poco para relacionar con las posiciones que se tiene para en algún momento hablar de, como les he mencionado hace un momento, de velocidad, aceleración, cosa que nos va a servir a nosotros. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, seguramente cuando los ejercicios, como siempre, ¿no? Bien, habilitamos esta otra hoja y vamos a colocar derivadas parciales, ¿no es cierto? Como en cálculo 2. Hace un momento hemos ido trabajando con lo que son de una función, de una variable escalar. Lo que les decía, entonces aquí vamos a hacer las derivadas parciales de funciones vectoriales, ¿sí? Eso es lo que diferencia también. Vectoriales. Derivadas parciales de funciones vectoriales de más de una variable, vamos a colocar. ¿Sí? Como en cálculo, ya no tenemos una variable, tenemos dos, ¿sí? Conocen las notaciones de las derivadas parciales, ¿no es cierto? Entonces, con ello vamos a ir definiendo. Entonces, aquí vamos a colocar sea. Hace un momento he colocado letras minúsculas. Aquí voy a colocar letras mayúsculas, ¿ya? Porque son más variables. Sea A una función vectorial. De dos o más variables, ¿sí? Para nuestro caso, como estamos trabajando en tres dimensiones, les decía, ¿sí? Sea una función vectorial de más de una variable. En nuestro caso, para un pequeño ejemplo, ustedes saben, se generaliza, ¿no es cierto? Como han aprendido en cálculo 2. Vamos a tener que esta función vectorial
va a ser igual a una función que depende de 3 variables. Y la estoy colocando para no perder un poco lo que ustedes conocen, x y z. ¿Sí? Ya les dije, es una forma de denotar de esta manera. Si ustedes quieren, pueden denotarlo también de esta manera. A sub 1 es una función que conocen de cálculo 2, así lo voy a mencionar. Y más a sub 2, otra función vectorial. No, perdón, no es función vectorial, es función escalar. Más a sub 3, todos estos a sub 3 son funciones escalares. ¿Sí? Esas funciones que ustedes conocen de cálculo 2, ¿sí? Son esas funciones. ¿Sí? También, si ustedes gustan, ya les había mencionado, a veces es más cómodo trabajar de la manera que he escrito, o a veces trabajar como si fueran componentes, ¿no? Así, a sub 2, a sub 3. Son funciones. ¿Sí? Si quieren cualquiera de esas dos notaciones pueden trabajar, ya les voy mencionando. Lo único que ustedes deben diferenciar es lo que se tiene ahí, es un vector. ¿Sí? Y no se olviden, los a sub i, si lo vamos a colocar aquí, son funciones escalares. ¿Sí? Estas funciones escalares, como les iba diciendo, son las funciones que ustedes conocen de cálculo 2, porque ya tienen más de dos o más variables, ¿sí? También a estos x, y, perdón, también se les llaman a estos f sub i, a estos a sub i, aparte que son funciones escalares, ya les decía, que también se les llaman las componentes del vector, ¿no? Entonces, son funciones escalares, coma, componentes de la función vectorial A. ¿Sí? Si quieren esta función vectorial A, yo la puedo mencionar como A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Siguiendo algunas notaciones que se tienen. Y nuevamente, ingresamos a lo que nosotros conocemos de cálculo 2. Ya está definida la función vectorial de más de una variable, en nuestro caso, con la que vamos a trabajar. Ya les decía que voy a cerrar paréntesis. En nuestro caso es de 3, ¿no es cierto? Para ejemplificar, ya les dije, esto puede ir a 4, puede ir a 6, 5, lo que ustedes quieran, ¿sí? Se generaliza, no hay ningún problema. Entonces yo voy a obtener la derivada de la función vectorial A, la derivada parcial de la función vectorial A, respecto a X. ¿Sí? Es una D más curvita, ¿no? Ya no es la D normal siquiera. Va a ser igual, y otra vez, lo que ustedes conocen. El límite, aquí vamos a colocar delta X, tiende a 0, de la función vectorial, donde el incremento va a estar en X, los demás se mantienen fijos, ¿no es cierto? De ahí viene como derivan ustedes de cálculo 1, perdón, de cálculo 2, la diferencia sobre delta X. ¿Sí? De manera análoga,
para la derivada de A parcialmente respecto a Y, coma, y la derivada parcial de la función vectorial A respecto a Z. ¿Sí? La variación, no se olviden, va a estar justo donde nosotros a la variable escalar estemos haciendo las modificaciones, ¿no? Luego en Y, luego en Z. Entonces, ahí ustedes tienen una manera de poder encontrar, ya les dije, son elementos que se tienen de cálculo 1, y también acá van a existir lo que son las derivadas de orden superior, que quiere decir que si yo quiero hacer la segunda derivada de la función vectorial A respecto a X dos veces, eso es la notación, como ustedes conocen, de cálculo 2. Acá simplemente vamos a tener el hecho, perdón, el hecho que estamos derivando respecto a X, ¿sí? Vamos a tener la otra segunda derivada, que en este caso va a ser respecto a Y. Dos veces. Y también va a aparecer lo que es las derivadas cruzadas. Ya se va poniendo interesante si ustedes quieren verlo de esa manera. Pero son aún elementos que ustedes conocen de cálculo 2. ¿Sí? También existe la otra derivada parcial, ¿no es cierto? Que voy a colocar aquí abajo. La cruzada, que muchos lo mencionan en cálculo 2, ¿no? Y en cálculo 2 también les decía que van a ser iguales siempre y cuando tenga derivadas parciales continuas de segundo orden, o sea, estas dos deben ser continuas, para que se verifique que esos dos sean iguales, ¿sí? Entonces, se los voy a colocar de color amarillo porque no para todo van a ser iguales, ¿sí? Debe cumplir esas condiciones que les estoy mencionando, ¿sí? Para que sean iguales, nosotros debemos tener que A, aquí se los voy a colocar en color amarillo, tiene derivadas parciales continuas de segundo. Si esto no es verdad, entonces es igualdad, no van a ser igual. En cálculo 2, generalmente con todos los elementos que trabajaban, de alguna manera se les planteaba de que sean derivables, ¿sí? Y que sean continuas de segundo orden, ¿sí? Entonces, de esa manera tomaban ustedes como si fuesen igual, o son iguales, mejor dicho, no como si fuesen, son iguales en con esas características, y van realizando las demás características, ¿no? Acá podríamos colocar también algunas propiedades, podemos decirlo así, de lo que ustedes conocen, pero para derivadas parciales, ¿sí? Miren, yo puedo tener la derivada parcial respecto a x, ¿sí? Supongamos que estamos con x. Lo mismo se generaliza para y, para z, por si acaso, de la función vectorial a por producto escalar con b. Lo mismo, derivada del primero. Miren, pero esto es parcialmente. Por sin derivada del segundo, más sin derivada del primero,
producto escalar derivada de la función vectorial P. ¿Sí? También, ya les voy mencionando, esto también funciona no solamente para las derivadas parciales en X, también para Y, también para Z. Y si ustedes quieren de N variables escalares, no hay ningún problema. Se va manteniendo las notaciones que, si ustedes quieren, un poco, no vamos a decir obvias, porque para poder encontrar todo esto se necesita un trabajo, ¿sí? Voy a tratar yo de hacerlos cuando estemos haciendo la parte práctica, de alguna manera mostrándoles con los ejemplos, ¿sí? Ustedes van a verificar, vamos a verificar también en algún momento conmigo, esta derivada cruzada. La segunda derivada, vamos a colocar, del producto escalar. Miren, lo que nosotros hemos trabajado primero es el producto, punto. ¿Qué quiere decir? Que según nuestra definición, yo debo derivar esto de acá. ¿Sí? Y eso sí conozco. Incluso está en la parte 1, la derivada del producto escalar de A con B. La derivada de A respecto a X, producto punto B, más el vector A, o la función vectorial A, producto punto la derivada de la función vectorial B. Esa es la primera derivada. Miren, tendría que ahora derivar esta derivada, ¿no es cierto? Y eso, como les decía, también lo vamos a hacer como si fuera un ejercicio. Y luego ustedes esos elementos van a poder trabajar. Es más, aquí mismo pues, se podría hacer, ¿no? Derivada del primero, sin derivar del segundo, va a aparecer las segundas derivadas. ¿Sí? Entonces, incluso ustedes lo pueden completar eso, no hay ninguna dificultad. Miren, hemos ido partiendo de lo que es, obviamente también, antesitos que pase esta página, miren, aquí se los he ido colocando dos. La derivada parcial del producto escalar de dos funciones vectoriales, de dos funciones vectoriales con producto vectorial y una segunda derivada. También va a existir lo que hemos ido viendo en esas propiedades cuando se tenía de una variable escalar, ¿sí? Donde vamos a tener otra función acá, puede ser de una variable escalar, ¿no es cierto? O de varias y trabajar con ellos, ¿sí? Nos faltaría esa, digamos, acá, que simplemente es la complementación de lo que se ha visto hace un momento, ¿sí? Entonces, esas son, miren, hemos ido partiendo lo que les decía, de cálculo 1, parecido a cálculo 1, nos hemos ido dando esa variable t y de alguna manera hemos representado como si fuera una curva. Es un ejemplo, si quieren, ya la curva. La curva, ¿sí? En el espacio que hemos dibujado, ya viene a ser un ejemplo de ciertos elementos, o elementos, si quieren, que vamos a ir trabajando para esa primera parte. Pero ahora imagínense que ya no estemos de una variable real, más al contrario, estamos definiendo acá, o hemos empezado a ver las derivadas parciales, donde se trabaja ya con funciones vectoriales que dependen, así vamos a decir, de más de una variable escalar. ¿Sí? Ahí viene, ¿no? ¿Qué representa ahora esto? ¿Qué vamos a hacer que represente a partir de acá? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos mencionar.
¿Y cómo se representa o qué representa? De la forma que estamos hablando ya acá, que está relacionado con más variables escalares, dos o más si quieren, pero analicemos nuestro caso de dos nomás. ¿Sí? Si analizamos nuestro caso de dos, lo que nosotros vamos a estar de alguna manera hablando va a ser de las superficies. Esas superficies que ustedes también la conocen, ¿sí? En algún momento ustedes lo han visto, en algún momento en cálculo 2 han graficado, les decía que vamos a necesitar en esta parte y necesitamos conocer todas esas características, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos a hablar, ¿sí? Para finalizar un poco esta parte teórica, de lo que viene a ser la complementación, lo que les decía, de estos dos, eh, tanto en la parte de curvas que les había mencionado, o de una variable escalar si quieren, como lo que es lo que hemos visto hace un momento de varias, de dos o más si quieren, eh, variables escalares, ¿sí? Eso, de alguna manera, si ustedes quieren verlo, se traduce en lo que se llama geometría diferencial. Entonces vamos a ir trabajando con ellos, ¿sí? En aquí van a estar o sea, nuestro estudio, ¿sí? Nuestro estudio va a ser las curvas, ¿sí? Lo que necesitamos si quieren. Y las superficies, lo que ustedes han visto en cálculo 2. Pero esto lo vamos a trabajar, ya les dije, generalmente por la visualización en el espacio, ¿sí? Porque después, si bien se puede generalizar todo, como les decía, eh, nos sirve esta parte de verlo en el espacio, porque ya les dije, todo lo que en el mundo en el que vivimos, estamos en 3 dimensiones, y o vamos a tener también la capacidad de visualizar tanto las curvas como las superficies en el espacio, ¿no? Es también la capacidad de visualizar que cada uno va a tener. Vamos a hablar acá de ciertos elementos que hemos ido viendo. Por ejemplo, hemos ido viendo primero la norma, la derivada parcial de la posición, o si quieren, de la función vectorial respecto al tiempo, ¿sí? Esto de acá, por si acaso, es un vector, ¿sí? Es un vector. Y justo va a ser un vector en la dirección, ¿sí? Por eso les decía lo que se presenta, de la tangente a la curva. Se los dibujo. Tenemos la curva, vamos a tener este puntito, este es eje de t si quieren, que vamos a tener para un t sub 0 si quieren, o t sub 1, cualquiera. Al hacer la derivada, yo encuentro ese vector. Y justamente ese vector nos indica que es la dirección de la tangente a la curva, ¿sí? Es la dirección de la tangente a la curva. ¿Qué quiere decir? Que para cada puntito o valor de t, yo siempre voy a ser capaz de encontrar
un vectorcito. Ya colocaremos T sub 2. Bueno, para un poco para mantener la notación, que sea 2, 1. ¿Sí? Son vectorcitos. Entonces, lo que me da esa derivada es justamente eso. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta para poder empezar a hacer los ejercicios. ¿Sí? También, gracias a este dibujito, si ustedes quieren verlo así, nosotros podemos obtener todo lo que viene a ser las fórmulas de Frenet. Colocar fórmulas de Frenet. Tiene otro nombrecito más que le acompaña. ¿Sí? No recuerdo ahorita cuáles, pero vamos a colocar fórmulas de Frenet. ¿Sí? Son las que relacionan, vamos a decir así, tres vectores. Yo se los voy a colocar. Que lo vamos a simbolizar con la letra T, N y B. ¿Sí? Estos tres vectores van a ser lo que son los elementos o vectores que van a estar en estas fórmulas de Frenet, ¿sí? Que ya les dije, en su momento vamos a ir trabajando a qué hacen referencia cada una de ellas, ¿sí? Para poder trabajar. Pero lo que me interesa de estas formulitas, que por el momento sepamos, ya en los ejercicios vamos a trabajar, ya les dije, que es la derivada de t respecto a s. Mire, estoy colocando s, que va a ser una medida de la curva, ¿sí? Pues ya les decía, a veces al parametrizar vamos a necesitar ciertas cosas, por eso en la parte de los ejercicios les voy a mencionar este S, ¿sí? Que va a ser igual a algo que en cálculo 2 ustedes ya conocen, o algo en cálculo 2 que ya conocen, ¿sí? Y es la curvatura. K. Generalmente con K lo conocen, ¿no? ¿Sí? Estas fórmulas de Frenet relacionan lo que es la curvatura y la torsión. ¿Sí? Aquí ya tenemos la curvatura. También está la derivada del vector B o de la función vectorial B respecto a S, ya les dije, les voy a explicar ese S, igual a menos la torsión por la función vectorial N. ¿Sí? Miren, están las dos, tanto para la función vectorial T como B, relacionados de alguna manera con curvatura y torsión. Nos falta la derivada de N. También, ¿no? Respecto a eso. Fórmulas de Frenet. Torsión multiplicados por la función vectorial B menos curvatura multiplicados por la función vectorial T. Donde, acá se los voy a mencionar, K, curvatura. Es parecido a una T, ¿no? No es T. Torsión. ¿Sí? Entonces son estos pequeños elementos que los vamos a explotar, si ustedes quieren verlo de esa manera,
en todo lo que viene en la parte de los ejercicios. Ya algunos en cálculo 2, algunos, ¿sí? Creo que no llevan todos, algunos ya han debido ver lo que es aquí curvatura y torsión. Pero esa curvatura y torsión ustedes han podido hallar con funciones, ¿no es cierto?, que son de varias variables, que son escalares, ¿sí? Acá, miren, el trabajo para hallar no es tan complicado, ¿sí? Pero hay que tener algo en cuenta, ¿sí? En estas funciones vectoriales para poder ver todos estos detalles, lo vamos a llamar así, eh, para poderlas encontrar. Acá este T simplemente hace un poco referencia a lo que es la tangente, ¿sí? Bueno, les voy a explicar en los ejercicios. La N es lo que viene a ser un vector unitario. Todos acá son vectores unitarios por si acaso, por eso están así con las letras mayúsculas. T, N y B son vectores unitarios, ¿sí? N es como si fuera la normal, si ustedes quieren verlo, y la función vectorial B lo que viene a ser es la binormal, ¿sí? Todo esto constituye, ¿sí?, lo que es de alguna manera es relacionado con lo que es el plano osculador, plano normal, o lo que ustedes conocen, tal vez en alguna materia han visto, el triedro móvil, ¿no es cierto? Porque con estos tres vectores yo puedo formar o puede estar estrechamente relacionados con un triedro, ¿sí? Y como es para cada puntito, como está en el dibujo T sub 0, T sub 1, T sub 2, generalmente lo conocen como triedro móvil, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, chicos, chicas, con esa parte inicial. En nuestra primera parte tenemos muchos ejercicios con que hablar, con todo lo que hemos hecho hasta acá en la parte teórica, y poder ya ver algunos detalles, ¿no es cierto? También acá algo que me olvidaba, ¿no? Tal vez ustedes ya lo saben. Son igual a 1 sobre K, ¿sí? ¿Esto qué se llama? Radio de curvatura. También no olvidarse, ¿no? ¿Sí? Son todos los elementos que necesitamos. Con estos elementos, chicos, chicas, vamos a ir trabajando. Miren, inicialmente se está trabajando con esta geometría diferencial con curvas, ¿sí? Aún no está entrando esta segunda parte, aún no. Lo que vamos a trabajar aquí, y vamos a comenzar por eso, es con curvas, ¿sí? En esta primera parte. Según vayamos viendo la materia, obviamente vamos a ir involucrándonos en superficie, ¿sí? Ven, no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, chicos, chicas. Disculpe, ingeniero, no pude estar la clase completa del día sábado. No sé si podría mencionar algo de los ejercicios que dio, cómo lo vamos a presentar y en qué quedaron, por favor. Ya. A ver, el día sábado hemos hecho algunos ejercicios más del primer capítulo. Y se los tenía que subir esa práctica el día sábado bueno, antes de las 3 no se las pude subir, se los subí domingo, porque ya les decía, tengo un curso los días sábados, de 3 hasta las 9 de la noche, y ya cansado, ustedes saben, estar frente a los dispositivos electrónicos te cansa la vista, por eso al día siguiente lo subí. Todavía no hemos quedado en cómo va a ser el trabajo, hemos dicho, ¿no es cierto? Estaba sujeto a la modificar con el auxiliar para los días sábados. Tengo entendido que esta semana ya nos van a asignar para poder coordinar. Por el momento, esos ejercicios simplemente es para que ustedes vayan practicando el primer capítulo. Si ustedes están viendo, ha aparecido con letras, ¿no es cierto? Ejercicio 1.A, punto B. Entonces, si vamos a quedar en lo que hemos mencionado a inicios de clases, cada uno le corresponde mediante su inicial de su apellido paterno, en algunos casos su materno, para algunos casos,
que ustedes puedan ir trabajando ese ejercicio que les corresponde, ¿sí? Para esta primera parte no hay la presentación de los ejercicios, simplemente se los ha subido para que ustedes de alguna manera con todo lo que han ido aprendiendo vayan resolviendo esos ejercicios y vayan preparándose ya para sus parciales, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente esta primera parte de lo que se ha presentado en la práctica con ese objetivo, ¿sí? Yo creo que hasta el día miércoles o hasta el mismo día sábado ya vamos a saber la situación real de cómo vamos a ir trabajando. Pero, como ustedes han visto, de esa manera van a salir los ejercicios, ¿sí? Uno A, uno B, para que cada uno de ustedes lo empiece a hacer, ¿sí? Ya entre el miércoles y sábado, chicos, vamos a ver qué hacemos. Si me falta una parte teórica de las superficies, lo vamos a hacer el día miércoles, pero la idea es no un poco separarnos de lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Espero que con eso esté claro sobre la práctica, chicos, chicas. Perfecto, ingeniero, gracias. Bien, si no hay alguna otra consulta, duda, chicos, no se olviden, esta presentación que yo la convierto en PDF, se les va a cargar en el Classroom en unos minutos para que también lo tengan, ¿no? Y también ya les dije, el primero que entre tiene la opción a grabar, algunos que lo están grabando con alguna aplicación que tienen en sus computadoras, perfecto, también lo pueden compartir con el grupo, no hay ningún problema. Bien, entonces, si no hay alguna otra consulta, duda, chicos, chicas, nos estamos encontrando el día miércoles, nuestro horario habitual de clases, y tengan muy buenos días.